¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sí, ¿se escucha? Espero que sí. Sí, perfecto. Ok, listo. Entonces continuamos. Muy bien. Gracias por el aviso. Entonces, como les mencionaba, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de la semana, de las últimas semanas que hemos estado estudiando, puesto que esas son las semanas que van a venir en su evaluación del día domingo. Bien, entonces vamos a hacer un repaso de las semanas 10 a la 18. Vamos a analizar un poquito, hablando aquí de la semana 10, ¿sí? De la filosofía analítica. Recordemos un poquito al primer y al segundo Wittgenstein, ¿sí? Este giro lingüístico, ¿en qué consistía? Consistía en comprender a la filosofía a partir de una función analítica, ¿no? A partir de una función, de la función de analizar el lenguaje, de poder formalizar los argumentos de la filosofía por medio de la lógica, es decir, atribuir variables a cada una de las proposiciones y así poder desarrollar un poco las reglas de la lógica, ¿no? Vimos un poquito las equivalencias notables, las implicaciones notables, y cómo a partir de estas implicaciones y de estas equivalencias poder considerar si es que los argumentos son válidos o inválidos, ¿no? Entonces, el primer Wittgenstein va a proponer una concepción figurativa del lenguaje, es decir, el lenguaje tiene como función la de reflejar los hechos del mundo. Cada proposición tendrá sentido siempre y cuando ésta aluda a los hechos del mundo. Ahora, un hecho atómico, si recordemos, es la relación entre cosas, ¿no? Y en el primer Wittgenstein hablamos del isomorfismo, que es la estructura, la morfé, la estructura que comparten lenguaje y mundo, y esta estructura es la lógica, ¿no? Precisamente por este isomorfismo, por esta estructura igual, es que el lenguaje puede hablar sobre los hechos del mundo y que podemos concebir los hechos del mundo a partir del lenguaje, ¿no? Sin embargo, en el segundo periodo, Wittgenstein propone un giro pragmático, es decir, vamos a analizar el lenguaje desde su desarrollo en las formas de vida. En el segundo periodo, Wittgenstein hace una crítica de su propia propuesta durante su primer periodo del Tractatus Logico-Philosophicus, en donde va a desarrollar la concepción figurativa del lenguaje. Y en el segundo, Wittgenstein va a proponer que la lógica no es el único lenguaje con sentido, sino que hay múltiples juegos de lenguaje, cada uno posee su propia gramática, su propio conjunto de reglas, ¿no? Que están afincados en qué, en la vida, pero más precisamente en el deseo. Entonces, aquí en el segundo periodo, Wittgenstein nos habla del significado y de su relación con los usos, ¿no? El significado de una palabra tiene que ver con el contexto en el que se usa dicha palabra. Entonces ahí tenemos un cambio entre estas perspectivas, ¿no? La del primer Wittgenstein, que ofrece una concepción figurativa del lenguaje. El lenguaje tiene como función reflejar los hechos del mundo, mientras que el segundo Wittgenstein plantea que la lógica es uno de los tantos múltiples juegos del lenguaje, y el significado de una palabra se plantea a partir de su contexto de uso. El Círculo de Viena sí va a tener una lectura del primer Wittgenstein, del Tractatus, y va a proponer una doctrina neopositivista, es decir, va a plantear que si las disciplinas quieren alcanzar cierto grado de cientificidad, estas tienen que asemejarse al desarrollo de la física. Recordemos a Rudolf Carnap, este físico alemán que propone el fisicalismo, ¿no? En donde la física se transforma en este modelo que las disciplinas, en tanto busquen ser científicas, ¿no? deben alcanzar, ¿no? Aquí dice fisicalismo, unificación de las ciencias en el modelo de la ciencia física, la física como paradigma de cientificidad. Por otro lado, el Círculo de Viena también planteaba el método científico a partir del método inductivo. Es decir, recordemos que la doctrina del Círculo de Viena se denomina neopositivismo, ¿sí? Recordemos el positivismo de Comte, o empirismo lógico. El método inductivo plantea que las teorías científicas surgen a partir de casos particulares, ¿no? A partir de múltiples casos particulares vamos a esbozar una teoría de corte universal. Método inductivo, mientras que propone como criterio de demarcación la verificación. Es decir, ¿cómo podemos diferenciar las ciencias de las pseudociencias a partir del concepto de
verificación, es decir, que podamos observar que esos hechos se dan en el mundo fáctico. Y por lo tanto, estas verificaciones lo que hacen es confirmar las teorías. Por otro lado, tenemos a Karl Popper, ¿no?, que va a plantear una crítica al Círculo de Viena, va desde su planteamiento filosófico, el racionalismo crítico, que plantea que el método científico no debería basarse en la inducción, porque la inducción falla, pueden existir contraejemplos que contradigan, ¿no?, la teoría universal. Entonces, lo que debe hacer la investigación científica, ¿no?, en su libro La lógica de la investigación científica, propone es que la ciencia, la investigación científica debe buscar precisamente esos contraejemplos, esos ejemplos que refuten las teorías universales, para que estas teorías puedan ser más complejas y puedan explicar de una manera más totalizadora la realidad. Entonces, es por ello que él propone el método hipotético deductivo, ¿no? Poder plantear la existencia de contraejemplos, ¿no?, y luego buscar estos contraejemplos en la realidad, ¿no? Si estos contraejemplos se dan en la realidad, entonces la teoría no es completamente válida y necesita ser revisada. Entonces, el criterio de demarcación que propone Karl Popper no es el de la verificación, sino el criterio de la falsación. ¿En qué consiste la falsación? En que debemos buscar, sí, el contraejemplo. Debemos falsar las teorías, buscar criticar las teorías para que estas teorías puedan explicar de una manera más completa la realidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Todo bien? Entonces, vamos a responder, sí, algunas interrogantes, pero antes, sí, estamos revisando un poquito filosofía analítica, lo que va a venir el día domingo, semana 11, sí, también vimos un poquito de axiología o teoría del valor, ¿no? ¿Qué son los valores? Se pregunta la axiología. Bueno, podemos definirlos como... bueno, hay diferentes maneras, ¿no? Desde el objetivismo o del subjetivismo podemos concebir los valores desde una forma distinta, ¿no? Lo importante es diferenciar que existen diferentes tipos de juicios, ¿no? Tenemos el juicio de existencia, que es un poco el juicio que vemos en la investigación científica, es un juicio que se limita a describir la realidad, mientras que por otro lado tenemos el juicio del valor. El juicio de valor es aquel juicio en donde expresamos nuestra subjetividad, nuestras opiniones respecto de la realidad. Ahora, recordemos estas tres características de los valores. Tenemos que los valores son polares, es decir, siempre se van a presentar a partir de contrarios, lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso. Gradualidad, ¿sí? Algo puede ser más justo que una forma de vida, puede ser más feliz que otras, ¿no? Una situación puede ser considerada más beneficiosa que otras, entonces siempre hay esta gradualidad. ¿Qué es la gradualidad de los valores? La intensidad con la que se vivencian estas estimaciones, ¿no? Porque los valores son estimaciones frente a la realidad. Y por último tenemos la jerarquía, que es la comparación entre diferentes valores. Sabemos que cada sociedad va a plantear su propia tabla de valores, ¿no? De acuerdo a cada sociedad vamos a establecer si es que el valor podemos hablar aquí de lo saludable, por ejemplo, ¿no? Lo saludable, los valores relativos al bienestar, ¿no? Si estos valores están por encima de los valores lucrativos, de los valores económicos, entonces podemos garantizar la calidad de vida, ¿no? Pero si en la sociedad en la que vivimos, la jerarquía que plantea nuestra sociedad es que los valores económicos están por encima de los valores vitales, entonces vamos a ir en contra de la calidad de vida de tal sociedad, ¿no? Muy bien, entonces tenemos estas tres características del valor: polaridad, gradualidad y jerarquía. Diferenciemos un poquito. Gradualidad es una comparación de intensidades dentro de un mismo valor. Vamos a hablar de situaciones más o menos justas, más o menos beneficiosas. Y en jerarquía hablamos ya de diferentes valores, ¿no? Si consideramos la justicia por encima de los valores vitales o los valores económicos por encima de los valores vitales. Entonces en la jerarquía hay una comparación entre diferentes valores. En la gradualidad es el mismo valor en diferentes intensidades.
Teorías axiológicas. Ahora sí vamos a esbozar algunas definiciones de los valores de acuerdo a estas teorías. Según el objetivismo axiológico, los valores sí tienen una existencia independiente del sujeto. Hablábamos ahí de idealismo objetivo con Scheller y Platón. Scheller nos habla de intuiciones, ¿no? Intelectuales, intuiciones. Platón también nos habla de intuiciones, ¿no? Pero aquí lo fundamental es que para el objetivismo los valores tienen una existencia independiente del sujeto, mientras que para el subjetivismo los valores son proyecciones de la subjetividad humana. Ahora, dentro del objetivismo encontramos un poco la corriente platónica, ¿no? Que plantea que los valores son estas ideas universales, absolutas, que participan de una comunidad, de una coinonía en el mundo de las ideas, ¿no? Ahora, el idealismo objetivo de Platón plantea que efectivamente los valores están fuera del sujeto, pero que también están fuera de la naturaleza. Es decir, que los valores, que estas ideas absolutas, porque cuando Platón nos habla de justicia, nos está hablando de ideas, pero la justicia es un valor, ¿no? El bien, la valentía. Entonces Platón nos habla de ideas absolutas, ¿sí? Que podemos comprender desde la teoría de los valores como valores, ¿no? Desde la teoría axiológica como valores. Ahora, la diferencia entre Platón y Aristóteles, ambos objetivistas, es que si bien para ambos los valores son independientes del sujeto, para Platón los valores no se encuentran en la naturaleza, o en el mundo múltiple temporal, sino que los valores se encuentran en otra realidad, una realidad atemporal, ¿sí? Que es la realidad de las ideas, ¿no? El mundo de las ideas. Por otro lado, Aristóteles también es objetivista porque considera que los valores están fuera del sujeto, pero se diferencia de Platón porque para Aristóteles los valores no están en una realidad suprasensible, sino que los valores, las esencias, las ideas, están en la realidad, ¿no? Están en la sustancia. Recordemos un poquito la teoría hilemórfica de Aristóteles, ¿no? Hilé, materia, morfé, forma. La sustancia es un compuesto de materia y forma. Es decir, la sustancia, un concepto que vamos a tener con Aristóteles muy importante, es un compuesto de materia y esencia. Entonces, aquí la diferencia es que para Aristóteles los valores están dentro de la naturaleza. La belleza es propia de los objetos bellos. Y las esencias, las ideas están unidas a la materia. Mientras que para Platón, sí, también los valores están fuera del sujeto, pero están fuera de la realidad, fuera de la naturaleza. Por eso podemos hablar de un naturalismo en Aristóteles y de un idealismo objetivo, estas ideas fuera de la realidad en Platón. Pero ambos siguen siendo objetivistas. Ahora, en cuanto al subjetivismo, que plantea que los valores son proyecciones de la subjetividad humana, tenemos ahí al hedonismo de Epicuro, ¿sí? Y al utilitarismo de Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Ahora, recordemos un poquito el hedonismo. Bueno, el hedonismo de Epicuro es un poco contradictorio porque recordemos que en el siglo IV antes de Cristo se desplegaron una serie de escuelas helenístico-romanas que, producto de la crisis de la polis ateniense, de la desintegración del imperio, ¿no? De Alejandro Magno, buscaron ya no responder a la pregunta por el ser, ¿no? Por la totalidad de lo existente, con estos grandes sistemas ontológicos platónicos, aristotélicos, sino que van a buscar la felicidad, ¿no? ¿En qué consiste la felicidad humana? Van a buscar llevar a la praxis, a la práctica, estos conceptos filosóficos. Entonces, dentro de estas escuelas tenemos al hedonismo con Aristipo de Cirene, y por otro lado tenemos al epicureísmo. Ahora, la diferencia entre ambos es que el hedonismo propone que la felicidad radica en el placer sensorial, mientras que el epicureísmo plantea que el ser humano puede lograr la ataraxia, un estado de imperturbabilidad del alma, siempre que se dedique a la búsqueda de los placeres intelectuales. Y un poquito esta es la línea que va a seguir también John Stuart Mill, ¿no?
Ahora, el hedonismo plantea, ¿no?, que ¿qué es lo bueno? ¿No? Recordemos que lo bueno, lo malo, son valores. Ahora, el hedonismo plantea que los sujetos establecen, ¿no?, los valores, establecen su valoración de la realidad de acuerdo al grado de placer que la realidad le proporcione. Entonces vamos a considerar más beneficioso, ¿no?, más bueno, más verdadero, aquellas acciones que nos proporcionen mayor placer. Entonces nuestra tabla de valores surge de el placer que podamos experimentar, ¿no?, desde la humanidad, ¿no? Cómo los seres humanos catalogan la realidad como buena o mala, justa o injusta, beneficiosa o no beneficiosa, de acuerdo al placer que estas acciones, que estos objetos de la realidad nos proporcionen. Subjetivismo, los valores dependen de, en este caso, de la búsqueda del placer humano. Por otro lado, en el utilitarismo tenemos que, ya no hablamos aquí de placer, ¿no?, sino que estamos hablando de utilidad. Jeremy Bentham y John Stuart Mill plantean que lo valioso para el ser humano es aquello que resulta útil para su subsistencia, pero no útil para la exclusiva subsistencia de quienes estén hablando, ¿no?, sino de la utilidad de la mayoría de personas dentro de esta comunidad. Entonces, el utilitarismo plantea la felicidad en términos de mayor o menor utilidad. Ahí tenemos ese desplazamiento, ¿no? Con el hedonismo hablábamos del placer sensorial o el placer intelectual con Epicuro, y con el utilitarismo estamos hablando de la utilidad, el beneficio, aquello que me permite conservarme en la existencia. Bien, entonces el subjetivismo plantea que los valores surgen, por un lado, del placer, de la búsqueda del placer, y por otro lado, de la búsqueda de la utilidad del beneficio para la mayor cantidad de la población. Pero si bien estas son las teorías axiológicas canónicas, por decirlo de alguna manera, clásicas, ¿no? Objetivismo, los valores tienen existencia independiente del sujeto, o subjetivismo, los valores dependen de la subjetividad de los hablantes. Tenemos otras teorías alternativas, como por ejemplo el relacionismo de Frondizi, ¿no?, este filósofo argentino que plantea que no debemos centrarnos tanto en el sujeto o en el objeto, sino sobre todo en la relación que se establece entre sujeto y objeto. Por otro lado, tenemos el socioculturalismo con Herbert Marcuse, que desde el marxismo nos propone una comprensión de los valores más allá del sujeto, del objeto o de la relación entre sujeto y objeto, sino a partir del contexto socioeconómico desde donde estamos viviendo, ¿no? Entonces los valores dependen ya no del sujeto, subjetivismo, ya no del objeto, ¿no? Ya no de esta realidad independiente, ¿no?, objetivismo, ni de esta relación, sino del contexto socioeconómico en el que nos encontramos. Y por último tenemos a Alfred Ayer, representante del ala neopositivista, ¿no?, del Círculo de Viena, quien plantea un emotivismo o escepticismo axiológico. ¿En qué consiste esto? En que los valores no existen. Es decir, los valores son simplemente reacciones emocionales, ¿no? Y esto un poco dentro del ánimo que manifiesta el Círculo de Viena por criticar un poco todas estas categorías que provengan de la metafísica o de otras disciplinas filosóficas que no se afinquen en la realidad. Entonces, para Ayer, para el escepticismo axiológico, los valores no tienen, no podemos hablar de valores, ¿no?, con una existencia independiente, ¿no?, sino que los valores no son hechos, sino que son expresiones de nuestras emociones. Muy bien, ahora sí, habiendo... Profesora. Sí, sí. ¿Se puede decir que el escepticismo es posible conocer la verdad y el dogmatismo? No es posible conocer la verdad, el escepticismo y dogmatismo, ¿sí es posible? Sí. Bueno, sí. La verdad... sí. Claro. Sí, totalmente. Ya, gracias. Así es. Muy bien, excelente, Jesús. Sí, recordemos un poquito, ¿no?, en nociología, un poco teoría del conocimiento. Teníamos un poquito el planteamiento dogmático, ¿no?, que establecía que el conocimiento humano sí es posible, que los seres humanos sí estamos dotados de
las capacidades para poder aprehender la realidad, ¿no? Generar conocimiento humano, y para el escepticismo, no. Los seres humanos no estamos dotados ni racional ni sensorialmente para generar un conocimiento verdadero. Bien, muchas gracias por esa acotación. Listo, entonces, como verán, todas estas disciplinas filosóficas se relacionan, y ahora respondamos algunas preguntas. Número 1. El falsacionismo de Popper como criterio de demarcación busca siempre la validez absoluta de la teoría, la validez absoluta, la refutación de una ley, la verificación de una hipótesis, la lógica de un enunciado o rechazar la metafísica. ¿Qué propone el falsacionismo de Popper como criterio de demarcación, ¿no? Cuando hablemos de criterio de demarcación es cómo diferenciamos las ciencias de las pseudociencias. ¿Cuál sería allí la clave? ¿Alguna idea? Bueno, en la número 1, sí, tenemos aquí, la clave es la letra B, la refutación de una ley, ¿no? La refutación de una ley. Profesora, ¿bien? en el Sí. falsacionismo de Popper es el ejemplo de las aves. Por ejemplo, si dices todas las aves son blancas y una no es blanca, como que lo niega, ¿no? Claro, y con esa negación estás contribuyendo a refutar esa teoría. Claro, ese contraejemplo, ¿no? Exactamente, es el contraejemplo, tal cual. Muy bien. Entonces lo que va a proponer Popper, sí. Popper critica al Círculo de Viena, ¿no? Así es, Popper es un crítico activo del Círculo de Viena. Popper defiende la metafísica en el sentido de que, si bien los enunciados de la metafísica no se pueden formalizar por medio de la lógica, y es precisamente eso lo que está buscando el Círculo de Viena, ¿no? Desde la tradición del primer Wittgenstein, buscar que todos los enunciados de la filosofía puedan ser formalizables dentro de la lógica formal, matemática. Popper considera que, si bien estos enunciados metafísicos no se pueden formalizar, no podemos establecer, ¿no? Los enunciados de la metafísica, de la ética, por medio de PQRST y conectores lógicos, eso no significa que los enunciados de la metafísica carezcan de sentido. Ese es uno de los principales debates, ¿no? Del Círculo de Viena y de Popper. Además de que Popper propone el falsacionismo, buscar el contraejemplo, como muy bien ha mencionado, mientras que el Círculo de Viena propone la verificación, buscar no los contraejemplos que refuten la ley, que refuten la teoría, sino buscar los ejemplos que verifiquen, que ratifiquen la teoría. El problema es, ¿qué hacemos con esos contraejemplos? ¿No? Muy bien, entonces, excelente. Popper es un crítico del Círculo de Viena y busca con el falsacionismo refutar las teorías científicas, ¿no? Refutar las leyes. ¿Para qué? Para poder alcanzar una comprensión más amplia de la realidad. Muy bien, pregunta número 2. La 2 la sé, Miss. A ver, veamos. Efectivamente, falsacionismo, muy bien. Cada vez que un científico pretenda que su teoría esté apoyada por la experiencia y la observación, debemos plantearle la siguiente cuestión. ¿Puedes describir alguna posible observación que, de llevarse efectivamente a cabo, refutase tu teoría? Este enunciado es compatible con la propuesta de Popper denominada falsacionismo, ¿no? Busquemos esos contraejemplos, ¿no? Busquemos esos contraejemplos para poder ampliar las teorías, ¿no? Claro, debemos también poder imaginar situaciones en donde las teorías no sean válidas. Y esto lo que va a hacer es enriquecer nuestra concepción del mundo, ¿no? En lugar de buscar tan solo los ejemplos que ratifiquen, que verifiquen esta concepción del mundo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que podemos caer en una comprensión estática de la realidad, ¿no? Imagínense, si hubiera sido así, nos hubiéramos quedado con una comprensión del mundo aristotélica, ¿no? Quizás, si no hubiésemos podido dar paso a diferentes teorías, ¿no? Que han querido explicar esos hechos que han refutado las teorías. Sí. Miss, cinismo es alejarse de las convenciones sociales, ¿no?
Así es, el cinismo es la escuela helenístico-romana del siglo IV a.C. con Diógenes de Sinope, que plantea que los seres humanos para alcanzar la felicidad no deben ir en contra de su naturaleza humana, sino que es lo que sucede en la sociedad, sino que deben seguir sus propios instintos. Miss, a Diógenes también le decían Diógenes el perro. Así es, Diógenes el perro, de ahí deriva también la palabra cínico, ¿no? Kinein, kinein, me parece que en griego, ¿no? Significa perro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una vida simple, ¿no? Una vida simple, ¿no? Como un perro de la calle, ¿no? Que buscaba alimentarse con lo que encontraba, conversaba con quienes se topaba, ¿no? Siguiendo sus instintos. Bien. Pregunta número 3. Señale las afirmaciones correctas de acuerdo con el primer Wittgenstein. A ver, ¿cuál sería allí la clave? Primer Wittgenstein. A. Bueno, en este caso la clave sería la letra E. Veamos. Para el primer Wittgenstein hay múltiples juegos de lenguaje. Falso, ¿no? Esto es para el segundo Wittgenstein. Para el primer Wittgenstein existe un solo lenguaje con sentido. ¿Y cuál es ese lenguaje? La lógica. En cambio, en el segundo periodo, Wittgenstein vira hacia la praxis, giro pragmático, y se da cuenta que el significado de las palabras tiene que ver con el contexto en el que sus hablantes están viviendo, ¿no? Entonces aquí hay múltiples juegos de lenguaje, segundo Wittgenstein. ¿Sería también el lenguaje científico? ¿Nuevamente? El lenguaje científico en el primer... Sí, sí, claro. En el primer Wittgenstein, sí, hablamos de un interés por hacer de hacer de la filosofía una disciplina científica, sí, pero sobre todo lógica. Sobre todo lógica, ¿no? Porque para Wittgenstein, para el primer Wittgenstein sobre todo, aunque hay quienes que desde el primer periodo Wittgenstein ya estaba esbozando una comprensión del mundo que no refuta su segundo periodo, pero vamos a ver que en el primer Wittgenstein sí, solo la lógica nos proporciona lenguaje con sentido. Es por eso que vamos a tratar de formalizar todos los enunciados de la filosofía. En el segundo Wittgenstein no, la lógica es uno de los tantos juegos de lenguaje. Muy bien, luego la clave E nos dice, la ética y la metafísica tienen sentido. Bueno, vemos que para el primer Wittgenstein, no, la ética y los enunciados de la ética, los enunciados de la metafísica y los enunciados de las religiones, ¿sí? No se pueden formalizar. Por lo tanto, de aquello de lo que no se puede hablar, mejor hay que callar, pero eso no significa que Wittgenstein suscriba a la postura del Círculo de Viena, ¿no? Wittgenstein no considera como inferior el conocimiento que pueda proporcionarnos la ética, la metafísica o la religión, como sí aduce el Círculo de Viena, sino que considera que frente a estos enunciados no podemos establecer si son verdaderos o falsos, porque se remiten a experiencias personales. Entonces no podemos formalizarlos por medio de la lógica. Y por lo tanto, no tendrían sentido. Y finalmente, ¿no? Así es, el isomorfismo, la clave es la letra E. El primer Wittgenstein sí propone una igual estructura, ¿no? ¿Cómo así? Recordemos que para el primer Wittgenstein la función del lenguaje, ¿cuál es? Representar o darnos imágenes del mundo, ¿no? The Picture Theory, que era la teoría de las imágenes. Cada proposición es una imagen del mundo. ¿Y cómo así el lenguaje, conjunto de proposiciones, me puede proporcionar una imagen, una fotografía del mundo? Bueno, puesto que lenguaje y mundo son isomórficos, es decir, tienen la misma estructura lógica, por lo tanto se corresponden. Vemos ahí también que en Wittgenstein hay una concepción de la verdad a partir de la teoría de la correspondencia, ¿no? Muy bien, pregunta número 4. La E, Miss, la E. Efectivamente, muy bien, la clave es la letra E. Juan se apoya en la baranda del bus y Juan se apoya en su hermano para sus gastos. El uso diverso del término apoya diferentes acepciones, ¿no? Apoya como un acto físico y apoyo económico, ¿no? Una ayuda económica, diferentes acepciones de una misma palabra.
se relaciona con la propuesta de Wittgenstein de los múltiples juegos de lenguaje. Una misma palabra puede tener diferentes resultados en diferentes juegos de lenguaje. Cuando yo recito un poema, cuando yo cuento un chiste, cuando yo doy una clase, cuando yo, no sé, rezo, cuando yo... diferentes, ¿no? Diferentes situaciones vitales. Entonces, en diferentes situaciones, las palabras van a adquirir diferentes significados. Muy bien, juegos de lenguaje. Pregunta número 5. Señalen lo incorrecto de acuerdo al pensamiento del primer Wittgenstein. Nuevamente. La D, Miss. Veamos. La E. En este caso sería la letra E. Veamos por qué. Miss, pero la tercera, y el mundo son isomórficos, no Sí. es verdadera. Sí, es verdadera. Ah, te piden lo incorrecto, ¿no? Sí, lo incorrecto. Ah, Claro, sí. mucho ojo con eso. Sí, sí. Nos piden lo incorrecto, ¿no? A ver, analicemos un poquito. La E también. Sí, a ver, analicemos. La filosofía no constituye una doctrina, sino el análisis lógico del lenguaje. Esto es, sí, a ver, veamos, esto es totalmente el primer Wittgenstein, ¿no? La filosofía no consiste en crear teorías, crear doctrinas, ¿no? Crear ideologías, no. La filosofía tiene una labor, ¿y cuál es? Analizar lógicamente los enunciados del lenguaje, ¿no? Analizar, ¿no? ¿Por medio de qué? De la lógica formal, de la lógica matemática, ¿no? Que está relacionada con la teoría de conjuntos, con el álgebra, ¿no? Como, de Boole, lo que hemos estado analizando también a propósito de lógica. 2. Entonces la primera, la filosofía no constituye una doctrina, sino el análisis lógico del lenguaje. Eso es verdadero con respecto al primer Wittgenstein. Buscamos lo incorrecto. Nos dice 2. El lenguaje lógico es uno de los tantos juegos de lenguaje existentes. Bueno, sí, esto es incorrecto con respecto al primer Wittgenstein, ¿no? El lenguaje lógico en el primer Wittgenstein es el único lenguaje con sentido, mientras que en el segundo Wittgenstein son múltiples los juegos de lenguaje, ¿no? Y por lo tanto la clave aquí sería solo la 2, sería incorrecta. Vemos la 3, pensamiento, lenguaje y mundo son isomórficos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro pensamiento humano, el lenguaje humano y el mundo compartido con otros seres humanos tienen la misma estructura lógica. Entonces aquí lo incorrecto sería la 2. Porque esto corresponde a ¿qué? Al segundo Wittgenstein, el Wittgenstein de Investigaciones Filosóficas de 1953. Muy bien, pregunta 6. Identifique cuál de las siguientes alternativas es un juicio de valor. ¿Sí? Efectivamente, el café es delicioso. ¿Por qué? Porque proyecta nuestros gustos, nuestra subjetividad, ¿no? Y ese es un juicio de valor, sí. Miss, pero la E también no podría ser. Bueno, en este sentido, el azúcar es dulce, es una experiencia que compartimos los seres humanos en su mayoría, ¿no? Pero no es un juicio de valor por darle una atribución que sea dulce. Pero en este sentido, dulce, bueno, ¿en qué sentido estamos comprendiendo dulce, no? Dulce en cuanto al sabor, ¿no? Existe el sabor dulce, el sabor ácido, como la naranja, ¿no? O sea, cuando hablamos de hechos, estamos simplemente describiendo la realidad. O sea, cuando estamos diciendo el azúcar es dulce, no estamos planteando una posición frente a la realidad, porque eso implicaría que para algunos el azúcar sea salada, o el azúcar sea ácida, o el azúcar ya no endulce, ¿no? Como creo que sucede ahora, sino que aquí nos estamos remitiendo ¿a qué? A hechos de la realidad. Estamos describiendo la realidad. La naranja es ácida, las aceitunas son negras, ¿no? El sol es una estrella, el azúcar es dulce, es una experiencia compartida. Pero si ya empezamos a atribuirle, como por ejemplo, estos valores, ¿no? Delicioso, bueno, beneficioso, feliz, ahí ya es un juicio de valor. ¿Bien? Entonces la alternativa E, el azúcar es dulce, está simplemente describiendo algo de lo que podemos dar cuenta por medio de la experiencia. ¿Queda claro? Espero que sí. Bien, vamos a continuar. Listo. Entonces sería aquí un juicio de existencia, ¿no? La E, mientras que la C sería un juicio de valor. 7.
Polaridad. Efectivamente, polaridad, nos dicen. Considero que vimos una bella película, pues enseña que cuando el amor es verdadero siempre triunfa. Aquiles, sorprendido ante este comentario, objeta, a mí me pareció una película fea. El final es muy predecible y poco creíble. En la vida las historias de amor no suelen terminar así. Entonces aquí tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los valores? Una bella película, una película desagradable, ¿no? Catalogada como fea. Entonces aquí tenemos la polaridad, el valor de lo bello y lo feo en este caso, ¿no? Bien, polaridad. Los valores siempre se presentan a partir de contrarios. Bien, pregunta número 8. Max Schiller concibe los valores como entes que existen independientemente de que sean... Efectivamente, muy bien. El objetivismo, los valores son independientes al sujeto. Muy bien, efectivamente. 9. Se cuenta que el pintor francés Paul Gauguin, una mañana de enero de 1883, le dijo a su esposa: nunca más volveré a trabajar en el banco, a partir de hoy voy a ser solo pintor. Esta decisión respondía que valoraba más la belleza de sus cuadros que podía dejar a la posteridad que el dinero que podía ganar como banquero. La belleza de sus cuadros por encima del dinero que podría ganar. Jerarquía. Excelente, muy bien, jerarquía. Muy bien, pregunta 10. Sobre la tesis subjetivista y objetivista del valor, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Veamos. 1. El fundamento del valor reside en los individuos. ¿Es una postura subjetivista, verdadero o falso? Falso. El fundamento del valor reside en los individuos. ¿Es una postura subjetivista? ¿Falso, seguros? Verdadero. Claro, verdadero. ¿El subjetivismo dice que el objeto no tiene valor en sí mismo? Sí. Claro, el subjetivismo dice que el objeto no tiene valor en sí mismo, que tiene valores a partir de la subjetividad humana. A partir de alguien, ¿no? Exactamente, a partir de alguien. Por eso ahí dice reside en los individuos. Verdadero sería, está bien. Claro, verdadero, ¿no? El fundamento del valor reside en los individuos. El fundamento del valor, aquello que nos hace valorar la realidad. Muy bien, sería verdadero. Veamos la 2. La perspectiva hedonista. Recuerden, hedonismo, placer. Hedonismo, placer sensorial. Epicuro, placer intelectual. Muy bien, ataraxia. Muy bien, la perspectiva hedonista se funda en una concepción objetivista del valor, ¿verdadero o falso? Falso, efectivamente, falso, ¿no? La perspectiva hedonista se funda en una concepción, no, porque el objetivismo, la concepción objetivista del valor plantea que los valores son independientes del sujeto. En cambio, la perspectiva hedonista plantea que los valores dependen del grado de placer que le proporcione un objeto al sujeto. ¿Bien? 3. Si un valor tiene como criterio la utilidad, entonces, ¿es una postura objetivista? Verdura. ¿Seguros? Falso, falso. ¿No? Recordemos ahí, si un valor tiene como criterio la utilidad, entonces, ¿la utilidad de quién? La utilidad humana. De un individuo. Necesidades. Depende de alguien, ¿no? Ahora, ¿de un individuo nada más? De varias necesidades. De la mayoría. Claro, de la mayoría. Sería falso. Claro, sería falso, ¿no? De acuerdo a las necesidades, como lo estaban planteando por ahí. Muy bien, sería falso, ¿no? Si un valor tiene como criterio la utilidad, entonces es una postura objetivista, falso. Es una postura subjetivista, porque cataloga como bueno, justo o verdadero aquello que le es útil para la subsistencia. Y no solo a un individuo, sino a la mayor parte de la población. Muy bien. 4. La filosofía platónica es marcadamente objetivista, pero a su vez de corte idealista. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Efectivamente, verdadero. Y tenemos la clave, es la letra C. Platón es el del mundo de las ideas, ¿no? Así es, Platón es el del mundo de las ideas, el de la doctrina de las ideas, ¿no? Las ideas, podemos concebir las ideas como valores, ¿no? Porque Platón dice que la idea de justicia, la idea de verdad, la idea de bien,
en axiología son valores. Entonces, Platón les está adjudicando una realidad suprahumana, ¿no? Y atemporal a las ideas. Muy bien. Muy bien, repasamos un poquito la semana 12, sí, ética, muy importante. Que la ética es una disciplina filosófica, recordemos que proviene del griego, ¿no? De acuerdo a su etimología, ethos, costumbre, ¿no? Ahora, recordemos la diferencia entre ética y moral. La ética es una disciplina filosófica que reflexiona, ¿sí?, sobre determinados valores, ¿no? Mientras que la ética se pregunta por qué debemos considerar que el bienestar es un valor por encima de lo lucrativo, ¿no? Mientras algo bueno, algo malo, ¿no? Algo bueno, ¿no? Algo malo, sí. Diferenciar, sí. ¿no? Sí, exactamente. Diferenciar, ¿no? Pero ¿en qué se basa esa diferencia? Es por eso que en ética vamos a hablar de personas morales, personas amorales y de personas inmorales. Ahora, una persona moral es aquella que puede diferenciar, como han mencionado muy bien, entre lo que le... Tiene conciencia y libertad, responsabilidad. Exactamente. Tiene conciencia, libertad y responsabilidad. Si esta persona carece... este ya es un concepto un poquito más complejo, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto. Sí. ¿Una persona inmoral sería un viejito o un niño que no tiene conciencia? No, esa sería una persona amoral. Amoral, ¿no? Claro, amoral. Inmoral sí tiene conciencia, pero tiene conciencia. Inmoral no me acuerdo. Inmoral es una persona que va en contra de las costumbres, de las normas morales de la sociedad, que decide robar, que decide mentir, que decide violar los derechos, siendo consciente de lo que hace, siendo responsable de sus actos. Claro. Sí, preguntas. Miss, si una persona es amenazada para hacer algo malo, ¿sería amoral? Sí. ¿Por qué? Porque no sería libre. Está siendo coactada por otra persona, por lo tanto, carece de libertad de acción. Excelente pregunta. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito, ¿no? Habiendo hecho estas diferencias, ética, disciplina filosófica, ¿no?, que analiza los valores, ¿no?, en su categoría universal, ¿no?, que es la justicia, porque el valor de la justicia, ¿no?, de lo beneficioso, de lo lucrativo, y la moral, por otro lado, es el conjunto de creencias, de educación, de ideas, ¿no?, que plantean la manera como nosotros nos comportamos. Es decir, cada uno de nosotros, de nosotras, tiene una manera de comportarse. Esa es nuestra moral. Y así también, en tanto formamos parte de sociedades, la sociedad peruana, por ejemplo, y las sociedades de otros lugares, ¿no?, también manejan una propia moral. ¿Qué sería esta moral? Un conjunto de normas de convivencia. Aquello que consideramos buenas o malas costumbres, ¿no? Ahora, tenemos tres teorías importantísimas. La teoría de la virtud de Aristóteles, ¿no? La arete del mundo clásico, ¿no? Esta excelencia que solamente se alcanza por medio del conocimiento. Entonces, Aristóteles nos plantea que el fin máximo, la causa final de toda acción humana es alcanzar la eudaimonía. ¿Qué es la eudaimonía? Es la felicidad humana, es decir, una felicidad relacionada con la generación del conocimiento. Recordemos que Aristóteles es discípulo de Platón, ¿no? 20 años estudiando en la academia de Platón. Si bien Aristóteles no era un ateniense, era un meteco, un estagirita, Aristóteles plantea que la felicidad humana consiste en la reflexión, ¿no? Esta noción de que los filósofos son los seres más felices porque dedican su vida a la contemplación de las ideas perfectas, ¿no? Sócrates también pertenece, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Cómo? Sócrates también pertenece, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente, ¿no? Ahora, esta palabra eudaimonía la vamos a ver sobre todo en la Ética Nicómaco de Aristóteles, pero definitivamente Aristóteles está continuando una tradición que viene ya desde Sócrates, Platón, ¿no? La virtud. Recordemos que Sócrates, estas disputas de Sócrates con los sofistas, ¿no? Para los sofistas la virtud
se puede enseñar, se puede vender, se puede comprar y consiste en el arte de convencer a los demás por medio de la retórica. Mientras que para Sócrates, arete no se puede comprar ni vender, ¿no? Es más, ni siquiera se puede aprender. Es una cuestión natural, ¿no? A la que vamos a ir llegando. Miss, Sí. la casa del saber de Platón es la academia, ¿no? Y de Aristóteles es el liceo, ¿no? Sí, sí. Podríamos decir que es uno de los primeros modelos, ¿no? De universidad. Claro. No, eso lo vamos a ver más en la Edad Media, ¿no? Pero sí, ya es uno de los primeros centros, como lo has dicho tú, centros del saber. Gracias, profesor. Sí. Excelente, muy bien. Entonces, en Aristóteles tenemos las virtudes éticas, ¿sí? ¿Qué es una virtud? Es una excelencia, ¿no? Las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas se alcanzan por medio de la práctica, por medio de la repetición, por medio del hábito. Si queremos ser personas valientes, debemos realizar actos que expresen nuestra valentía todo el tiempo. Mientras que las virtudes dianoéticas no consisten en el hábito, en la repetición, sino en el conocimiento. Entonces, las virtudes dianoéticas solamente se alcanzan por medio de la educación, de la sabiduría. Una virtud dianoética es, por ejemplo, la prudencia. Bien. Por otro lado, tenemos la ética del deber de Kant o ética deontológica. Kant nos dice que si queremos realizar acciones buenas, debemos tener una voluntad buena, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que estamos actuando según una voluntad buena? Si es que nuestra voluntad acata, obedece una ley moral, una ley de conducta que ha sido emitida por nuestra razón. Recordemos que Kant es representante de la Ilustración del siglo XVIII, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, confía en tu razón, ya no dogmas, ya no... ya no ningún dogma religioso, sino que lo que vamos a hacer es, vamos a confiar en nuestra razón y vamos a preguntarnos a nosotros mismos, solos, solas, ¿no? Con nuestra propia conciencia, ¿qué es lo que debemos hacer en determinadas situaciones? Entonces, y nuestra razón nos va a decir qué hacer, nuestra razón va a emitir una ley moral, una ley de comportamiento, y nuestra voluntad debe acatar esa ley que dicta nuestra razón para que nuestra voluntad sea buena y que por lo tanto nuestras acciones derivadas de esta ley también sean buenas. Entonces, ¿quién impone o qué impone la ley moral? Esa ley de comportamiento, la razón humana, ¿no? Recordemos que Kant tiene toda una comprensión del ser humano a partir de la sensibilidad, del entendimiento, la razón, ¿no? Las dos formas a priori de la sensibilidad, tiempo y espacio, ¿no? Las 12 categorías del entendimiento. Lo interesante aquí es que Kant entonces nos plantea imperativos, nos plantea mandatos, ¿no? Tenemos imperativos que son hipotéticos, es decir, aquellos que se rigen por medios fines, que son la manera como nos desarrollamos en la sociedad, ¿no? Somos amables con nuestros clientes porque esperamos que estos clientes vuelvan a comprar nuestros productos, ¿no? Entonces, vivimos un poco bajo los imperativos hipotéticos, la estructura de medios fines en la sociedad, pero lo que está tratando de hacer Kant es plantear una ética no material, es decir, en función de medios fines, sino una ética formal, ¿no? En donde tengamos que obedecer mandatos de forma categórica, ¿no? ¿Por qué no debemos mentir? Porque cuando mentimos estamos diciéndole al género humano que debemos mentir. ¿Por qué no debemos robar? Porque al robar, ¿sí? Estamos planteándole al género humano que se debe actuar de esa manera, ¿no? Entonces, obra de acuerdo a que tu acción pueda convertirse en una máxima para la humanidad, ¿no? Actúa de acuerdo a que tus acciones puedan convertirse en un ejemplo para las demás personas, ¿no? Y finalmente tenemos la ética utilitarista de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, que estábamos viendo. Como verán, el utilitarismo ha entrado en diferentes planos, ¿no? Ético, axiológico, y proviene ya de la economía clásica. Entonces, en la teoría utilitarista lo que nos plantea es que lo que busca el ser humano es maximizar el placer y minimizar el dolor. Entonces, ¿qué es aquello que va a ser considerado como bueno? Aquello que proporcione placer, en este caso no solo placer, sino utilidad, que pueda garantizar la conservación de la mayor cantidad de personas. ¿Muy bien? Miss. Sí. ¿El padre de la dialéctica es Heráclito? Sí, efectivamente, sí. Muy bien. ¿Qué es dialéctica, no? Dialéctica también... Camino a la verdad.
Así es, así la define Hegel, ¿no? Hegel Claro. la define como el camino que nos lleva a la verdad. En Heráclito es lucha de contrarios, la dialéctica es lucha de contrarios, ¿no? Es la lucha entre... Heráclito se asemejaba al fuego, ¿no? Así es, para Heráclito, el arjé de la fisis, el principio de todo lo existente, es el fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque el fuego permitía también comprender el carácter mutable de la realidad, ¿no? Cuando vemos cómo actúa el fuego sobre la materia, nos damos cuenta que destruye la materia, ¿no? Entonces, recordemos que Heráclito nos propone una visión dialéctica de la realidad, es decir, la realidad todo el tiempo está cambiando. Parménides es contrario a Heráclito, ¿no? Porque Parménides no hay cambio, ¿no? Exactamente. Para Parménides el cambio no existe, el cambio es aparente. Bien. Entonces, vamos a finalizar un poquito con filosofía política, ¿sí? La filosofía política lo que busca es hacer preguntas, formular preguntas respecto del ámbito político. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la seguridad? ¿Qué papel tiene la ciudadanía dentro de un Estado democrático? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la política? ¿No? Entonces, vamos a encontrar en esta disciplina filosófica múltiples teorías, ¿no? En la modernidad tenemos la teoría de Maquiavelo, que plantea que nos dice, ¿no? Que el ser humano, un poco en su libro El Príncipe, ¿no? Nos da algunos consejos para poder llegar al poder y mantenernos en el poder. Lo crucial en Maquiavelo, que representa este puente entre el Renacimiento y la modernidad, es que Maquiavelo todavía nos habla de virtud. Ahí vemos todavía, ¿no? Los ecos del mundo clásico, ¿no? Todavía nos habla de virtud, pero lo característico de Maquiavelo es que ya no nos habla de cómo debería ser una organización política, ¿no? Cómo debería ser el gobierno, ¿no? De una sociedad, como por ejemplo en Platón, ¿no? Que vemos una propuesta ideal de cómo debería ser el gobernante, cómo debería ser la sociedad, sino que en Maquiavelo vemos un discurso realista. Maquiavelo nos plantea no cómo debería ser el gobernante, en este caso el príncipe, ¿no? Porque Maquiavelo está en el contexto de la Florencia renacentista. Entonces hablamos aquí de principados, ¿no? Ahora, Maquiavelo nos dice entonces que el buen gobernante, ¿sí? No es el buen cristiano, ¿no? El buen gobernante debe estar dispuesto a engañar, a emplear la mentira, siempre en busca de, siempre en defensa de la razón de Estado. No es, ojo, cuando se habla de el fin justifica los medios, esta no es una frase de Maquiavelo, ¿no? Como ya hemos visto, se le atribuye a Maquiavelo, pero en todo caso, ¿cómo deberíamos comprenderla? Que el fin, ¿cuál es el fin? El fin siempre es la razón de Estado. El fin siempre es mantener el Estado y la organización estatal sea como sea. No buscar el beneficio propio. No estamos hablando aquí de un caso de corrupción de particulares, ¿no? En Maquiavelo estamos diciendo que el príncipe defiende hasta el último momento la razón de Estado, la estructura gubernamental, no sus propios beneficios, ¿no? Y es por ello que para Maquiavelo entonces el príncipe estaría, en todo caso, le estaría permitido engañar y emplear, ¿no? estas acciones siempre y cuando defienda la razón de Estado. Por otro lado tenemos a Hobbes, ¿no? Que plantea un poquito aquí el contrato social. Todos ellos están preguntando cómo es que surge el Estado, cuál era la situación de los seres humanos antes del surgimiento del Estado y de sus instituciones. Hobbes en su libro Leviatán plantea que antes de las instituciones, antes del Estado, el ser humano vivía un estado de naturaleza, ¿no? Este concepto es muy importante, en el que los seres humanos vivían en un estado de guerra. Para Hobbes, el hombre es un lobo para los hombres, ¿no? El ser humano es egoísta por naturaleza, por decirlo de alguna manera, y busca tan solo su beneficio. Entonces, vivimos en un estado de guerra y es precisamente para garantizar la vida, el exclusivo derecho a la vida, que surge el Estado. El punto es aquí que, ¿qué sucede, no? Los seres individuales, las personas individuales que hasta el momento no son ciudadanos en el estado de la naturaleza, ¿qué hacen? Ceden todo su poder, le transfieren todo su poder al Estado y el Estado se hace de un poder absoluto. Entonces lo que nos plantea Hobbes es el poder, la soberanía absoluta, ¿no? El Estado como un leviatán, como un monstruo, ¿no? Del Génesis o del libro de Job, ¿no? Pero del Antiguo Testamento,
el Estado tiene poder absoluto, ¿no? ¿Y cuándo es lícito ir en contra de este Estado? Cuando el Estado atenta contra la única cláusula que fundamenta el contrato, y es el derecho a la vida. Si el Estado atenta contra la vida de sus súbditos, entonces es legítima una rebelión. Por otro lado, John Locke, desde el empirismo, ya no nos plantea el carácter absoluto del gobierno, de un gobernante, ¿no? O sea, es decir, Locke lo que nos plantea es que el Estado ya no tiene el poder absoluto, sino que el Estado cumple el papel de un administrador. Es por ello que Locke nos habla, no nos dice que el Estado nos proporciona derechos, porque en Hobbes el Estado surge para proporcionarnos un único derecho, el derecho a la vida, mientras que en Locke el Estado y las instituciones no nos proporcionan derechos, sino que los seres humanos poseemos derechos naturales. Ese es el concepto ahí en Locke. ¿Cuáles son estos derechos naturales? El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Entonces el Estado lo único que tiene que hacer es garantizar que estos derechos no sean vulnerados. Finalmente, en las teorías contemporáneas encontramos a Arendt, ¿sí? A Hannah Arendt, con una resignificación de qué es el poder, qué es la democracia, bueno, qué es el poder, qué es la violencia. Para Hannah Arendt el poder político no es algo que se pueda acumular. El poder político no radica en las instituciones, sino que el poder político radica, o el poder social, el poder político radica en la ciudadanía, en la sociedad civil. ¿Qué es el poder para Arendt? El poder no es un poder sobre, no es yo puedo dominar a los demás, no, como a veces se concibe el poder, ¿no? Que es la manera canónica de concebir el poder, sino que Arendt plantea que el poder consiste en la acción concertada, es decir, los individuos ven, escuchan sus discursos, ven sus acciones, se unen y actúan de manera conjunta. Esta acción concertada, conjunta, es el poder, ¿no? Asimismo, entonces lo que está haciendo Arendt es plantear que el poder surge de la sociedad civil, que la violencia no es política, que la violencia es apolítica. Muchas veces se ha considerado que la violencia es un recurso necesario de la política, ¿no? Aquí lo que Arendt lo que está haciendo es diferenciar, ¿no? La violencia es apolítica, ¿por qué? Porque no es dialógica. La política se basa en el diálogo, en los discursos, como vamos a ver en Habermas, lector de Arendt, ¿no? Entonces, si la política se basa en el discurso, en el diálogo, entonces la violencia es apolítica, porque no genera este diálogo. En Habermas, por otro lado, sí, aquí nos dice, el Estado solo existe para salvaguardar el proceso de la formación de la opinión pública y de la voluntad común. En otras palabras, el poder comunicativo. Es muy importante lo que podemos hacer con nuestras palabras, ¿no? Entonces, en Habermas, sí, nuevamente, así como en Arendt, es muy importante el diálogo, es muy importante la acción concertada, pero también es muy importante el espacio público. ¿Dónde se van a dar estos diálogos? En los espacios públicos. ¿Cuáles son esos espacios públicos? Bueno, supongo que las plazas, ¿no? Y lugares de encuentro, ¿no? Social. Bueno, ahora, en la época en la que estamos, serán pues ¿no? los foros, los espacios virtuales. El punto es cómo garantizamos que todas las personas participen de estos diálogos. Entonces Habermas concibe el Estado como un estado de bienestar, es decir, un estado que proporciona las condiciones básicas para que las personas puedan participar de estos debates. Finalmente tenemos a John Rawls con una teoría de la justicia, en donde plantea que si en realidad queremos concebir una sociedad justa, él plantea un experimento, ¿no? Es el experimento del velo de la ignorancia, ¿no? Vamos a suponer, vamos a olvidar nuestros intereses personales, ¿no? Que tienen que ver con el contexto de donde venimos, la manera como nos hemos criado, la educación que hemos recibido, las experiencias que hemos tenido. Rawls plantea que suspendamos un poco el juicio, ¿no? En este sentido, y olvidemos estos intereses personales para que una vez olvidado estos intereses personales, empecemos a pensar qué necesitamos para que una sociedad sea justa, ¿no? Y ahí Rawls llega a dos principios, ¿no? Nos habla, ¿sí? El principio de igualdad de oportunidades, ¿sí? Y muy bien, nos habla del principio de igualdad de oportunidades, ¿no? Todos los seres humanos deben ser considerados, en primer lugar, ¿no? iguales, y además los seres humanos, los ciudadanos, ¿no? Seres humanos en tanto ciudadanos deben tener acceso a las mismas oportunidades. Muy bien, y lo vamos a dejar ahí porque ya estamos
Creo que 10 minutos fuera de tiempo. Miss. Sí. ¿El organón es de Aristóteles? Así es, el organón es el conjunto de tratados sobre lógica de Aristóteles. Aristóteles es padre de la lógica silogística, ¿no? Organón en griego significa instrumento. Sí, así es, Miguel. Así es. De la semana 10 a la 18, exactamente. Muy bien, entonces espero que se haya comprendido la sesión. Muy bien, que les vaya muy bien en su examen del domingo y cualquier pregunta voy a estar atenta en estas últimas sesiones. Que les vaya muy bien entonces, mucha suerte. Chau, chau.